Mientras que el Internet es una herramienta útil para los investigadores, también puede ser algo de un obstáculo. Puede llevar a la propagación de desinformación o engaños que aprovechan los casos publicitados. Pero puede haber algo bueno que provenga de la comunidad en línea cuando se trata de crímenes reales, como lo mostrarán estos ejemplos. Acompáñanos en el episodio de hoy mientras examinamos 3 casos de personas desaparecidas resueltos por Internet. Francine Frost. Francine Frost, una esposa y madre amorosa, tenía solo 44 años cuando desapareció después de salir a una tienda de comestibles en la noche del 16 de febrero de 1981 en Tulsa, Oklahoma. Vicky Curl, la hija de Francine, recordó el día en 1981 cuando su padre llamó y preguntó si había hablado con su madre. Vicky declaró: "Yo dije que no y le pregunté por qué, y él dijo que ella no estaba en casa y que no sabía dónde estaba". Después de colgar, el esposo de Francine, Malcolm, comenzó a conducir por el vecindario buscando cualquier señal de su esposa. Encontró su coche abandonado en el estacionamiento de Skaggs Alpha Beta, una gran cadena de supermercados en ese momento. Las llaves colgaban de la puerta del vehículo y parecía muy probable que algo siniestro le hubiera sucedido a Francine. Posteriormente, Malcolm contactó a la policía y se inició una investigación. Se estimó que desapareció entre las 8:30 de la noche y las 4 de la mañana. La familia apareció en las noticias esa noche, pidiendo testigos, con Vicky diciendo: "Si alguien la ha visto en absoluto, queremos que se presenten o que llamen y dejen que alguien sepa cualquier cosa sobre ello que ellos sepan". Tomaría 2 años para que llegara cualquier noticia. El 1 de enero de 1983, un llamador anónimo informó a la policía que se había hallado un cuerpo cerca de Martin, Oklahoma, a 60 millas de donde Francine fue vista por última vez. El cuerpo fue recuperado el 5 de enero, pero no estaba claro a quién pertenecían los restos. Fueron etiquetados como los de una Jane Doe, y los investigadores no examinaron la posibilidad de que pudieran pertenecer a la madre desaparecida, cuya familia no sabía nada del descubrimiento. La causa de muerte de Jane Doe se determinó como herida de bala en la parte posterior de la cabeza. Por años no hubo avances en el caso. No fue hasta 2014 que finalmente llegó un avance cuando el destacado artista forense Carl Koppelman, quien ha ayudado a identificar a personas como Tammy Alexander, anteriormente conocida como la Cali Doe, se topó con el caso de Jane Doe en la base de datos de National Missing and Unidentified Persons System. Notó la falda de mezclilla y la faja blanca mencionadas en la descripción, y que coincidían con la ropa que Francine llevaba puesta la última vez que fue vista. Posteriormente, Carl notificó a las autoridades y publicó su corazonada en WebSlots, donde el nieto de Francine la descubrió mientras se adentraba en el misterio de su abuela desaparecida. El nieto, Cory, contactó al médico forense del caso y proporcionó ácido desoxirribonucleico. Esto llevó a las autoridades a exhumar los restos de Jane Doe para que se pudiera tomar su ácido desoxirribonucleico. Fue identificada en agosto de 2016 como Francine Frost. Los registros dentales confirmaron la coincidencia. Después de 35 años, finalmente se identificó a Francine. Sus seres queridos finalmente pudieron darle un entierro adecuado y permitirse llorar completamente. Desafortunadamente, a pesar de este gran avance, no ha habido nuevas pistas en el caso desde entonces, y el asesinato de Francine sigue sin resolverse. Tras la identificación de su cuerpo, la familia de Francine propuso la Ley de Francine, un proyecto de ley que requeriría que las agencias en el estado de Oklahoma ingresen los datos de personas desaparecidas y personas no identificadas
en el sistema NAMUS dentro de los 30 días de su último contacto o descubrimiento, facilitando las comparaciones y coincidencias. El proyecto de ley fue aprobado. Cualquier persona con información sobre la desaparición de Francine Frost puede contactar a la unidad de casos fríos de la policía de Tuzla en TPD Cold Case Homicide at City of Tuzla.org. Susan Rainwater. En la mañana del 9 de agosto 2018, Susan Rainwater, de 63 años, despertó a su esposo, Al, con una taza fresca de café como parte de la misma rutina que habían tenido durante décadas. La pareja había estado casada durante 30 años y vivía en la zona de Eatonville del estado de Washington. Después de besar a Al para despedirse, ella salió de la casa para un paseo en bicicleta de media hora. Pero Susan nunca volvió a casa y Al nunca volvió a ver a su esposa con vida. A medida que pasaban los minutos y las horas, Al salió a buscar a su esposa. Halló su cadáver en una zanja, con su bicicleta arrugada junto a la carretera. Ella había estado montando a lo largo de la ruta 70, 60 millas al sur de Seattle, cuando fue golpeada y asesinada por un conductor desconocido, quien huyó rápidamente de la escena. Sin testigos, la policía tenía muy poco de qué partir. La mayor evidencia recuperada de la escena fue un extraño pedazo de plástico negro que se supone se rompió del vehículo cuando colisionó con Susan. Uno de los policías estatales que respondió a la escena publicó una imagen del pedazo de plástico, solicitando ayuda para identificarlo. Su única característica era una pequeña muesca en forma de U a lo largo de un lado. Desafortunadamente, no hubo respuestas del público de Twitter, por lo que al día siguiente, un usuario de Reddit volvió a publicar la imagen e información en el subreddit r/¿Qué es esto?, con la esperanza de que llevara a un avance en el caso. Ahí es donde el usuario Jeff Knotts entró en escena. Reveló que el pedazo de plástico provenía del bisel del faro de una camioneta Chevrolet de finales de los años 1980. Incluso publicó de manera útil una imagen de la parte del automóvil junto con su respuesta, afirmando que la muesca distintiva era para acceder al tornillo de ajuste del faro en dichos vehículos. Jeff Knotts, inspector de vehículos estatales, pasó mucho tiempo familiarizándose con los faros de los automóviles. Inicialmente pensó que era un Dodge de finales de los 80, pero por casualidad, una imagen de un camión Ram de 1988 lo llevó a un camión Chevy del mismo año. Esta información fue crucial para los investigadores, quienes lograron realizar una detención en el caso de Susan una semana después. Revisaron las grabaciones de vigilancia, pero una pista anónima selló el trato. En su declaración, mencionó que usuarios de Reddit identificaron una pieza de un auto averiado en una foto como los faros de un camión Chevy de mediados de los 80. Una pista anónima local confirma y llevó a la detención del conductor de un Chevy K10 de 1986. El vehículo aún mostraba daños en la esquina frontal donde había golpeado al hombre de 63 años. El asesino de Susan fue identificado como Jeremy Simon, un hombre de 37 años de Roy, Washington. Fue acusado de homicidio vehicular, atropello y fuga, resultando en muerte y posesión ilegal de una sustancia controlada. Se declaró no culpable y su fianza se fijó en $750,000. Su abogado dijo que se durmió conduciendo y se salió de su carril. Inicialmente pensó que había golpeado un buzón, pero huyó de la escena cuando notó la bicicleta abollada, porque no quería ver un cadáver. En cuanto al usuario de Reddit, The Drive se puso en contacto con Jeff Knotts, quien les dijo que había visto la publicación como un desafío intelectual más que una búsqueda de justicia y que no le había importado escribir su respuesta antes de volver al partido de deportes en el que estaba absorto. Cuando revisó más tarde, descubrió que su respuesta estaba ganando mucha atracción entre la comunidad, con un amigo de la familia de Susan que se puso en contacto para agradecerle por su ayuda instrumental. Entonces se percató del impacto de su respuesta. Agradeció a la familia de Susan
por enviarle una nota de agradecimiento. Jeremy Simon finalmente se declaró culpable. Recibió una sentencia alternativa de 4 años y medio para delincuentes de drogas, lo que implicaba cumplir la mitad de la condena en prisión y la otra en libertad condicional, sujeto a condiciones como participar en un tratamiento para el abuso de sustancias. Abraham Shakespeare. Abraham Shakespeare, de 39 años, se llevó el susto de su vida cuando ganó el premio gordo de 30 millones en Florida, después de haber comprado el boleto ganador en una tienda de conveniencia Town Star en la ciudad de Frostproof el 15 de noviembre de 2006. Paró en la tienda de conveniencia rumbo a Miami con su compañero Michael Ford, quien le ofreció una bebida. Abraham, en cambio, le entregó $2 y le pidió que comprara 2 boletos de lotería para él. Tras su impresionante victoria, Abraham optó por recibir un único pago de $17 millones. Dejó su barrio de Lakeland, Florida, y se mudó a una comunidad cerrada, tras adquirir una vivienda de $1 millón. Según los informes, era un gastador astuto. Sus únicas otras compras importantes fueron un nuevo coche, un Nissan Altima y un reloj Rolex que recogió en una casa de empeño. Una cosa que Abraham notó después de ganar la lotería fue que amigos, colegas y conocidos a menudo se acercaban a él para pedirle favores en forma de dinero. Le dijo a su hermano, hubiera estado mejor sin un centavo. De igual forma, le comentó a un amigo de la infancia, creí que estas personas eran mis amigos, pero después noté que solo quieren dinero. Una de esas amigas era una mujer llamada Doris Donegan de Moore, quien lanzó un negocio con Abraham llamado Abraham Shakespeare, Sociedad de Responsabilidad Limitada, en la segunda mitad de 2009. Cedió control total de los fondos de la empresa y procedió a retirar $1 millón y comprarse numerosos vehículos de lujo antes de tomar unas vacaciones. Luego dijo que el dinero fue un obsequio de su socio de negocios. Abraham fue reportado como desaparecido el 9 de noviembre de 2009, meses después de la última vez que habló con su familia en abril y 3 años después de ganar la lotería. La razón por la que sus seres queridos tardaron en presentar un informe fue que creían y esperaban que él hubiera tomado su dinero y estuviera viviendo en algún lugar del Caribe. Pronto se difundió la noticia de que Abraham estaba desaparecido, y los detectives aficionados que frecuentaban los foros de Web Sleuths se enteraron de la historia y comenzaron su propia investigación. Una mujer llamada Cindy Parrott, que usaba el nombre de Sleuthster en el sitio, fue una de las muchas personas que mostró un interés especial en el caso. Tricia Griffith, la mujer que posee el sitio web, recordó, cita, Sleuthsterman es como un perro con un hueso. Cindy le dijo a los medios que, al principio, pensó que quizás él simplemente se había ido a alguna isla tropical a beber margaritas. No había quien la detuviera. Pero al indagar más, descubrí que tenía un hijo pequeño y un fuerte vínculo con su madre. No parecía un hombre que simplemente se iría. Mientras profundizaban más en el caso, los usuarios de Web Sleuths descubrieron que la empresa de Didi Moore, American Medical Professionals, era ahora la propietaria de la casa de $1 millón de Abraham. Cindy notó que ella publica fotos dentro de la casa, viviendo lujosamente. Comenzó a levantar sospechas y realmente comenzamos a centrarnos en Didi Moore en ese punto. Alrededor del mismo tiempo, el ex detective del condado de Polk, David Clark, se enteró del foro en línea. Afirmó que estaba impresionado con su trabajo. Sus hallazgos habrían requerido que la policía solicitara una citación, ralentizando la investigación. Pero estos detectives de sillón ya estaban varios pasos adelante. Luego, reconoció que los usuarios del foro fueron cruciales en el caso, diciendo que algunos de sus descubrimientos fueron muy útiles para ellos. No pasó mucho tiempo. Luego Didi Moore comenzó a publicar en el foro. Afirmó que estaba en contacto con Abraham y negó estar involucrada en su desaparición. En la vida real, le dijo a los investigadores que Abraham había optado por abandonar la ciudad y se había ido a Orlando, Texas, Jamaica o Puerto Rico,
o estaba enfermo en el hospital. Añadió que él se había quejado de que constantemente le pedían dinero y que ella le ayudó a irse de la ciudad. Admitió que había comprado su casa por más de $660,000 y además de eso, una deuda adicional de $185,000 que la gente le debía. Sin embargo, los investigadores señalaron que no pudieron encontrar evidencia documental para respaldar estas afirmaciones. Las autoridades observarían más tarde que ella usó el teléfono móvil de Abraham para hacerse pasar por él, enviando mensajes de texto a amigos y familiares, pero cuando le hacían preguntas a las que no sabía responder, no contestaba. La forma en que se escribían los textos también causó sospechas entre los seres queridos, porque Abraham era analfabeto. Más tarde se descubrió que Moore había ofrecido a su exnovia y madre de su hijo $200,000 si decía que Abraham había pasado por allí una noche. En enero de 2010, el Orlando Sentinel informó que ella vivía en la antigua casa de Abraham. Familiares y amigos sospechaban que ella tomó su último ingreso y estuvo implicada en su desaparición. En enero de 2010, siguiendo una pista, la policía registró el jardín trasero de la casa del novio de Moore, donde descubrieron el cuerpo de Abraham enterrado bajo 9 pies de tierra y una losa de concreto recién construida. Tenía solo 42 años cuando fue asesinado. Los investigadores creen que murió entre el 6 y 7 de abril en la casa, que estaba ubicada en Plant City. Cuando confrontaron a Moore con este descubrimiento, culpó a todos menos a sí misma. Narcotraficantes, un abogado y hasta su hijo de 14 años. Luego dijo que lo mató en defensa propia. A medida que las autoridades investigaban más a fondo el pasado de Moore, descubrieron que una vez había montado una escena para mantener fraudulentamente un vehículo que estaba a punto de ser embargado. Hizo que alguien guardara el coche en un garaje y fingió haber sido secuestrada, robada a mano armada y agredida sexualmente. Incluso se sometió a un examen de violación. Se alegó que ella misma se ató las muñecas y se lanzó desde un vehículo en movimiento como parte de la farsa. Cuando se descubrió la fabricación, se declaró no culpable y se le dio libertad condicional. Moore fue detenida el 2 de febrero de 2010 en relación con el asesinato y su fianza se fijó en $1 millón. La policía descubrió que ella había intentado convencer a un conocido de desenterrar y mover el cuerpo una semana después del asesinato. Fue acusada de asesinato en primer grado el 19 de febrero de 2010. El 10 de diciembre de 2012, Moore fue condenada por el cargo y sentenciada a cadena perpetua sin la posibilidad de libertad condicional. Además, se le dio un mínimo de 25 años por poseer un arma durante la comisión de un delito violento. En 2023, Moore volvió a ser noticia cuando comenzó a solicitar un nuevo juicio, alegando que su abogado original cometió errores y no presentó ninguna defensa. A pesar de haber escrito una nota de disculpa a la familia de Abraham después de su condena, en la que dijo: «Lamento mis acciones, ahora afirma que es inocente». Alega que había evidencia de ácido desoxirribonucleico que podría haber limpiado su nombre, la cual nunca se presentó durante el juicio. Señaló a Greg Smith, un testigo clave que testificó en su juicio, y afirmó que Abraham estaba teniendo un affair con su esposa, y por lo tanto, él tenía un motivo más fuerte para asesinarlo. Mencionó que un testigo podría confirmar su versión. Sin embargo, luego descubrió que este supuesto testigo había fallecido. El juez finalmente negó su solicitud de un nuevo juicio. Y ahí están los hechos. Por favor, deja un comentario abajo con tus propias ideas y reacciones. Y recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para apoyar el canal. Gracias por ver, mantente alerta, mantente seguro y nos vemos la próxima vez.